El colapso de un imperio, lecciones para la Rusia moderna, de Yegor Gaidar, es un análisis profundo que examina la caída de la Unión Soviética y sus implicaciones para Rusia y el espacio postsoviético en general. En este trabajo, Gaidar reflexiona sobre las razones detrás del colapso del Imperio Soviético y cómo la Rusia contemporánea puede aprender de los eventos que llevaron a su disolución. El libro no solo disecciona los fracasos políticos, económicos y sociales que precipitaron el colapso de la Unión Soviética, sino que también ofrece ideas sobre las lecciones que Rusia y otros estados postsoviéticos pueden extraer de este momento histórico. Yegor Gaidar, economista y político, fue uno de los arquitectos de las reformas económicas de Rusia durante los años 90, desempeñándose como primer ministro en los primeros años posteriores al colapso soviético. Gaidar tuvo un papel central en la transición de Rusia de una economía controlada por el Estado a una orientada al mercado. La experiencia y el conocimiento de Gaidar sobre el proceso de reformas postsoviéticas proporcionan una perspectiva única sobre las causas y consecuencias de la caída de la Unión Soviética. En el colapso de un imperio, Gaidar mira hacia atrás a la estructura soviética y los factores internos y externos que llevaron a su desintegración, ofreciendo una evaluación crítica de las decisiones tomadas por el liderazgo soviético en los años previos a su desaparición. El colapso de la Unión Soviética, factores internos y externos. Gaidar argumenta que el colapso de la Unión Soviética no fue simplemente el resultado de presiones externas, como la carrera armamentista con Estados Unidos o el declive del movimiento comunista global. Aunque estos factores jugaron un papel importante, Gaidar enfatiza que el sistema soviético era inherentemente defectuoso e insostenible. La Unión Soviética tenía una economía centralizada, un sistema político autoritario y una rigidez ideológica que contribuyeron al creciente descontento entre su población y a la incapacidad de abordar los desafíos del mundo moderno. Uno de los factores internos principales que Gaidar identifica es la ineficiencia de la economía soviética. La economía planificada de la Unión Soviética no pudo adaptarse al entorno global cambiante. El liderazgo se centró en la industria pesada y la producción militar, lo que dejó poco espacio para los bienes y servicios de consumo, llevando a una escasez generalizada y descontento entre la población. Esta estancación económica se vio agravada por la incapacidad del liderazgo soviético para implementar reformas significativas. Los esfuerzos de Gorbachov para reestructurar a través de la perestroika llegaron demasiado tarde, y las reformas fueron insuficientes para abordar los problemas estructurales profundos del sistema. Además del estancamiento económico, Gaidar destaca la rigidez política del sistema soviético. La falta de pluralismo político y la concentración del poder en manos de una pequeña élite crearon un sistema que no respondía a las necesidades y demandas de la población. A medida que la Unión Soviética enfrentaba crecientes presiones económicas y sociales, el liderazgo no pudo hacer los ajustes necesarios. El sistema político era demasiado jerárquico y autoritario para permitir un diálogo o un cambio real. Los intentos de Gorbachov de reformar políticamente, como la Glasnost apertura, pretendían abrir el sistema político, pero finalmente llevaron a la erosión de la legitimidad del Estado soviético y a su eventual colapso. Otro factor interno clave fueron las tensiones étnicas y regionales dentro de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un estado multiétnico, y muchas de sus repúblicas tenían identidades nacionales y aspiraciones distintas. Con el tiempo, estas tensiones étnicas y regionales se hicieron más pronunciadas, y el gobierno soviético luchó por gestionar los intereses diversos de sus repúblicas constituyentes. Gaidar señala que la incapacidad de abordar estas tensiones contribuyó al desmoronamiento de la Unión Soviética, ya que repúblicas como los países bálticos, Ucrania y Georgia buscaron la independencia frente a la autoridad central que iba en declive. Externamente, Gaidar también señala las presiones de la Guerra Fría, particularmente la carrera armamentista con Estados Unidos como un factor contribuyente. Los gastos militares de la Unión Soviética eran insostenibles, y la carga económica de competir con Occidente en términos de gasto militar tensó la economía soviética. El colapso de los precios del petróleo en la década de 1980 agravó aún más la crisis económica, ya que la Unión Soviética dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo
para financiar su economía. La combinación de ineficiencias internas y presiones externas creó una tormenta perfecta que condujo al colapso de la Unión Soviética en 1991. Lecciones para la Rusia moderna. En la segunda parte del libro, Gaidar dirige su atención a las lecciones que la Rusia moderna puede aprender del colapso de la Unión Soviética. Él argumenta que el futuro de Rusia dependerá de su capacidad para superar los desafíos que condujeron a la caída de la Unión Soviética. Una de las lecciones clave que extrae es la necesidad de reformas económicas y diversificación. Gaidar enfatiza que Rusia no puede depender únicamente de las exportaciones de petróleo y gas para sostener su economía. Si bien estos recursos han proporcionado ingresos significativos, no son una solución sostenible a largo plazo. Rusia debe invertir en diversificar su economía, modernizar sus industrias y fomentar la innovación. Otra lección crítica que Gaidar destaca es la importancia de la reforma política. Rusia, argumenta, debe alejarse de un sistema de gobernanza centralizado y autoritario y abrazar el pluralismo político, la transparencia y la responsabilidad. Reconoce que esto será una tarea difícil, dada la herencia de Rusia de un gobierno autocrático, pero subraya que sin reforma política Rusia no podrá adaptarse a las demandas del mundo moderno. Gaidar argumenta que un sistema político más abierto y democrático es esencial para fomentar la creatividad y la innovación que impulsarán el desarrollo económico de Rusia. Además, Gaidar subraya la importancia de abordar la diversidad regional y étnica de Rusia. Al igual que la Unión Soviética, la Rusia moderna es un estado multiétnico, y las tensiones que existen entre los diferentes grupos étnicos y regiones deben ser abordadas. Señala que el gobierno central debe trabajar para garantizar que todas las regiones y grupos étnicos sientan que sus intereses están representados y respetados. No abordar estos problemas, advierte Gaidar, podría llevar a la disolución de Rusia, tal como las tensiones étnicas y regionales contribuyeron al colapso de la Unión Soviética. Gaidar también reflexiona sobre el papel de la ideología en el colapso de la Unión Soviética. Sostiene que el compromiso del liderazgo soviético con una ideología rígida del marxismo-leninismo le impidió responder de manera efectiva al mundo cambiante. De manera similar, Rusia debe evitar estar atada a dogmas ideológicos y debe mantenerse abierta a nuevas ideas y enfoques. Gaidar sugiere que Rusia debe abrazar el pragmatismo en su enfoque de la gobernanza y la toma de decisiones, aprendiendo de los errores del pasado y adaptándose a las realidades del presente. El papel de la comunidad internacional. Además de centrarse en las reformas internas, Gaidar también considera el papel de la comunidad internacional en el futuro de Rusia. Él argumenta que la relación de Rusia con Occidente es crucial para su desarrollo. En particular, Gaidar aboga por una mayor integración con los mercados e instituciones globales. Cree que Rusia puede beneficiarse de una mayor participación con la comunidad internacional, especialmente en áreas como el comercio, la inversión y la tecnología. Sin embargo, también advierte que Rusia debe evitar el aislamiento y debe trabajar para construir relaciones constructivas con sus vecinos y con el mundo en general. Gaidar reconoce que la historia y la posición geopolítica de Rusia presentan desafíos únicos. El vasto territorio de Rusia, sus conflictos regionales y su relación compleja con los estados vecinos son obstáculos para su desarrollo. No obstante, se muestra optimista sobre que Rusia pueda superar estos desafíos si aprende de los errores de la Unión Soviética y abraza un futuro más abierto, democrático y económicamente diversificado. El colapso de un imperio. Lecciones para la Rusia moderna. Es una obra crítica y reflexiva que ofrece valiosas ideas sobre las causas del colapso de la Unión Soviética y las lecciones que pueden aprenderse para la Rusia moderna. A través de su análisis del colapso soviético, Gaidar enfatiza la importancia de la diversificación económica, la reforma política y la atención a las tensiones étnicas y regionales. También subraya la necesidad de que Rusia permanezca abierta al compromiso global y sea pragmática en su enfoque de la gobernanza. En última instancia, la obra de Gaidar sirve tanto como una advertencia como un llamado a la acción, instando a Rusia a evitar repetir los errores del pasado y a construir un futuro más sostenible e inclusivo.